Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tratar un tema de la asignatura de física referente a la ley de Coulomb. Parte de este tema fue ya descrito en videos anteriores para que también ustedes lo analicen. Ciertos conceptos básicos de aquí vamos a reforzar con más problemas referentes a esta ley importante llamada la ley de Coulomb. Iniciamos con la presentación de la diapositiva sobre este tema de física. El objetivo de la presente clase es describir la ley de las cargas eléctricas y resolver problemas sobre la ley de Coulomb nivel básico, ¿no? Iniciamos con la ley de las cargas eléctricas. Esta ley describe que cargas de signos iguales se repelen y de signos contrarios se atraen por acción de una fuerza de tipo electrostática. Aquí vemos una imagen interactiva. Cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen, ¿no? Esta es la ley de las cargas eléctricas. La magnitud carga eléctrica se representa en los problemas en la práctica con la letra Q. Puede ser mayúscula o minúscula. Y la unidad de medida de la carga eléctrica en el sistema internacional SI es el Coulomb, cuyo símbolo es la C, en honor al físico francés Charles-Augustin de Coulomb. Como el Coulomb es una unidad muy grande en la práctica, si en los problemas de electrostáticos se usan los submúltiplos del Coulomb, es decir, unidades menores que el Coulomb, como son el milicoulomb, cuyo valor es 10 a la menos 3 coulombs, el nanocoulomb, que equivale a 10 a la menos 9 coulombs, el picocoulomb, que equivale a 10 a la menos 12 coulombs, y el microcoulomb, que equivale a 10 a la menos 6 coulombs. Ley de Coulomb, referente a la fuerza eléctrica o fuerza electrostática. En base a la ley de las cargas eléctricas ya mencionadas, estas se someten a la acción de fuerzas eléctricas. Pueden ser atraídas o pueden ser repelidas. Recordar que cargas de signos iguales se repelen y cargas de signos contrarios se atraen. Fuerzas electrostáticas, lo que ya mencionamos hace un momento. El físico francés Charles Coulomb estableció la ley que lleva su nombre, así, de la siguiente manera. La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de dichas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Directamente proporcional significa que si el producto de estas cargas se duplica, por ende también se va a duplicar la fuerza entre ellas, en la misma proporción. Inversamente proporcional significa que si la una magnitud aumenta, la otra por consiguiente va a disminuir en la misma proporción. Matemáticamente, la ley de Coulomb se expresa de la siguiente manera, con la siguiente fórmula. F es igual a K Q sub 1 por Q sub 2 sobre V al cuadrado, donde F es la intensidad de la fuerza electrostática, Q sub 1 y Q sub 2 la carga eléctrica en valor absoluto, es decir, siempre positivas, de la distancia que separa a las cargas, y K es una constante de proporcionalidad que también se llama la constante de Coulomb. Tenemos una gráfica, dos cargas de signos iguales positivas, por ende se van a repeler con una fuerza electrostática no de repulsión y la distancia d que las separa. El valor de la constante de proporcionalidad K depende del medio que la separa. La unidad de fuerza eléctrica en el SI, Sistema Internacional de Unidades, es el Newton, cuyo símbolo es la letra N. El valor de la constante de Coulomb, K, en el vacío o en el aire, tiene un valor de 9 por 10 a la novena newtons metro cuadrado por coulomb cuadrado. Es una constante, hay que aprendérsela. Vamos a la práctica, ahora sí. Primer problema, dos cargas puntuales de más 5 por 10 a la menos 7 coulombs y más 4.8 por 10 a la menos 7 coulombs están situadas en el vacío a una distancia de 30 centímetros. A representa las fuerzas electrostáticas mediante vectores y B calcula la intensidad de estas fuerzas. Iniciamos con la gráfica. Tenemos aquí la primera carga puntual, cuyo valor es 5 por 10 a la menos 7 coulombs, como estipula el enunciado. Vamos con la segunda carga eléctrica puntual, la carga 2, cuyo valor es 4.8 por 10 a la menos 7 coulombs. La distancia que separa las cargas es de 30 centímetros, como indica el problema.
y como son cargas del mismo signo se van a repeler, actuando en cada una fuerza eléctrica del mismo módulo, pero sentidos opuestos. Vamos a graficar las fuerzas. Fuerza de repulsión de color rojo, fuerza entre la carga 1 y 2, F1,2, por ende la carga 1 también se repele, una fuerza hacia la izquierda es repelida, rechazada, fuerza 2,1. Ambas fuerzas son de igual módulo, pero sentidos opuestos. Para calcular la intensidad de las fuerzas eléctricas se aplica la ley de Coulomb, cuya fórmula es F es igual a K por Q1, Q2 sobre D al cuadrado. Se reemplazan los valores conocidos, recordando que la distancia debe expresarse siempre en metros y las cargas en Coulomb, ya que es el SI, Sistema Internacional. En este caso la distancia la tenemos en centímetros. Vamos a transformarla a metros. Un metro equivale a 100 centímetros. 30 dividido para 100, 0,3 metros, convertido. Reemplazando los valores ya en la fórmula de Coulomb, la constante de Coulomb equivale a 9 por 10 a la novena. Las unidades las descartamos para no agrandar la fórmula. La carga 1 equivale a 5 por 10 a la menos 7 coulomb. La carga 2 equivale a 4.8 por 10 a la menos 7 coulomb. Y la distancia ya transformada a metros, 0,3 pero elevada al cuadrado. Cuidado con la potencia. Usando la calculadora científica obtenemos como resultado la siguiente expresión. Fuerza igual 9 por 5 por 4.8, 216. 9 menos 7 es 2 y 2 menos 7 es menos 5, aplicando la multiplicación de potencias de igual base. 0,3 al cuadrado es 0,09. Vamos a dividir 216 para 0,09 en la calculadora, nos queda 2400 por 10 a la menos 5 newton, porque la fuerza en el SI se mide en newton. Vamos a expresar esto en notación científica moviendo la coma, que está después del 0 hasta el 2, y la respuesta es 0.024 newton, ya eliminando la potencia de base 10. Esta es la fuerza de repulsión entre ambas cargas, una fuerza pequeña. Vamos al siguiente problema. Dos cargas puntuales de más 12 nanocoulombs y menos 16 nanocoulombs están situadas en el aire a una distancia de 20 centímetros. A representa las fuerzas electrostáticas mediante vectores y B calcula la intensidad de esta fuerza. Iniciamos con la gráfica respectiva. La carga eléctrica número 1, cuyo valor es 12 nanocoulombs. La carga eléctrica número 2, cuyo valor es 16 nanocoulombs, pero negativa. La distancia que la separa, que equivale a 20 centímetros según lo que estipula el problema. Como son cargas de signos contrarios, se van a atraer, actuando en cada una de ellas una fuerza eléctrica del mismo módulo, pero sentidos opuestos. Grafiquemos los vectores. Esta fuerza se siente atraída, esta carga, perdón, atraída por la carga número 1 con una fuerza hacia la derecha, llamamos F1,2 entre la carga 1 y la carga 2. De igual manera, la carga 1 se siente atraída por la carga 2 con una fuerza F2,1. Ambas son de igual módulo y estas fuerzas son de igual módulo como indica el enunciado. Para calcular la intensidad de estas fuerzas eléctricas se aplica la ley de Coulomb. Fuerza igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Se reemplazan los valores conocidos, recordando que la distancia debe siempre expresarse en metros y las cargas en coulomb porque estamos trabajando en el SI, Sistema Internacional de Unidades. En este caso, los 20 centímetros hay que llevarlos a metros. Un metro equivale a 100 centímetros, dividiendo 20 para 100 nos queda 0,2 metros. Recordar que un nanocoulomb, el prefijo nano, equivale a 10 a la menos 9 coulomb. Con estos valores vamos a reemplazar en la fórmula de Coulomb. La constante de Coulomb es un valor fijo, hay que recordarlo, vale siempre 9 por 10 a la novena. La carga 1, 12 nano, pero nano vale 10 a la menos 9, 12 por 10 a la menos 9 coulomb. La carga 2, 16 nanocoulomb, pero nano vale 10 a la menos 9, reemplazado sobre la distancia ya convertida en metros, que es 0,2 elevado al cuadrado. Ojo, tomar en cuenta que siempre se reemplazan en valor absoluto, siempre las cargas se reemplazan con signos positivos. Vamos a la calculadora científica y obtenemos como resultado que la fuerza 9 por 12 por 16, 1728. 9 menos 9 es 0 y
y 0 menos 9 menos 9. 0.2 al cuadrado, 0.04. Vamos a dividir estas dos cifras y nos queda 43.200 por 10 a la menos 9 newton, porque la fuerza se mide en newtons. Moviendo la coma, para expresarlo en notación científica, nos queda que la fuerza eléctrica de atracción es 4.32 por 10 a la menos 5 newton. Resuelto el segundo problema. Vamos al tercero y último. La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales de valor menos 5 picocoulomb y 7 nanocoulomb es de 1 newton. Si ambas cargas se encuentran situadas en el aire, calcula la distancia entre ellas para que se genere esta fuerza electrostática. Iniciamos con la gráfica. La carga 1, que es negativa, cuyo valor es 5 picocoulomb. La carga 2, que es positiva, cuyo valor es 7 nanocoulomb. La distancia, que sería nuestra incógnita en este caso, y como las cargas son de signos contrarios, se van a atraer. Vamos a graficar los vectores. Fuerza de atracción F12, la otra fuerza de atracción F21, pero las fuerzas valen 1 newton, dato que me da el problema, y son de igual módulo, de 1 newton. En primer lugar, hay que revisar las unidades medidas. Recordar que siempre estamos trabajando en el SI, por lo tanto la distancia se mide en metros y las cargas en coulombs. Aquí tenemos que un nanocoulomb equivale a la 10 a la menos 9 coulomb y el picocoulomb equivale a 10 a la menos 12 coulomb. Tomar en cuenta los prefijos. Por lo tanto, la carga 1, que vale 5 picocoulomb, va a ser 5 por 10 a la menos 12 coulomb. Y la carga 2, que vale 7 nanocoulomb, va a equivaler a 7 por 10 a la menos 9 coulomb. Como la incógnita en este caso es la distancia, hay que despejar primero la distancia de la fórmula de Coulomb, cuyo valor es K por carga 1, carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Vamos a despejar la distancia al cuadrado aplicando el producto en cruz, producto cruzado, y nos queda que F por D cuadrado, F de cuadrado, que es igual a K por Q1 por carga 2. Hemos aplicado el producto en cruz. Despejamos la distancia D, F multiplica, pasa a dividir, y nos queda que D cuadrado es igual a K Q sub 1 Q sub 2 sobre la fuerza F. El cuadrado se elimina con una raíz cuadrada, por consiguiente la distancia D es igual a la raíz cuadrada de K Q sub 1 Q sub 2 sobre la fuerza electrostática. Reemplazando valores, la constante de Coulomb, un valor conocido, fijo, vale 9 por 10 a la novena, siempre. La carga 1, ya expresada en Coulomb, es 5 por 10 a la menos 12 Coulomb. La carga 2, expresada en Coulomb, es 7 por 10 a la menos 9. Y la fuerza, que vale 1 newton. Reemplacé valores, vamos a la calculadora, a obtener el siguiente resultado. 9 por 5 por 7, 315. 9 menos 12 es menos 3, y menos 3 menos 9 es menos 12. Estoy aplicando producto de potencias de igual base sobre 1 que está sobreentendido. Saqueamos la raíz cuadrada de esa cantidad y nos queda que la distancia entre las cargas es de 17,75 por 10 a la menos 6 metros. Hemos resuelto el problema. Esta es la distancia que separa a estas cargas, que son de signos contrarios y son atraídas, Bien, jóvenes, gracias por la presencia en esta clase y su atención. Recordar siempre lo que les manifiesto, que hay que practicar mucho en casa para adquirir la destreza. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones y pasen bien. Chao, chao.